en Senegal, África. Establecemos contacto en vivo con Laurent Duvillier, él es portavoz de la UNICEF para el centro y oeste de África. Y hemos querido llamarlo a usted, señor Duvillier. Muy buenas tardes. Primero, gracias por acompañarnos en esta emisión del Informativo. Buenas tardes a ustedes y a toda América Latina y Estados Unidos. Tenemos entendido que ustedes han seguido de cerca este lamentable caso del secuestro de más de 200 niñas nigerianas. ¿Qué situación se está viviendo y cuál podría ser entonces el desenlace de este caso cuando no se conocen muchas pistas de en dónde podrían ubicarse, cuándo podrían ser liberadas? Bueno, la UNICEF fue una de las primeras organizaciones a condenar el secuestro de estas más de 200 niñas hace 3 semanas y un nuevo secuestro al inicio de esta semana. Hoy lo que vemos es que tras 3 semanas de búsqueda todavía hay muchas preguntas que se quedan sin respuestas. El grupo ha sido dividido en otros grupos, no lo sabemos. Las niñas han sido transferidas en otras zonas de Nigeria o en otros países vecinos, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que es muy preocupante porque cada día, cada hora que pasa, las niñas secuestradas corren más riesgos de ser involucradas en casos de explotación sexual y otras formas de trabajo laboral y de las peores formas de trabajo para los niños. Es muy preocupante, es urgente brindar más apoyo al gobierno nigeriano para que la puedan encontrar. Señor Duvillier, muy buenas tardes. Según un reporte de Amnistía Internacional, el gobierno ya conocía con anticipación, por lo menos con 4 horas de antelación, que Boko Haram iba a cometer el secuestro de estas niñas y no hizo nada para prevenirlo, según esta organización. ¿Ustedes manejan la misma información? Tenemos que poner estas informaciones en perspectiva. Estamos tratando de una zona que está cerca de una frontera con otros países, con Chad, con Camerún, donde el acceso es muy complicado y las fuentes de información hay una escasez de fuentes de información. Entonces, el proceso de verificación de informaciones es un proceso largo, que toma mucho tiempo y por eso todavía no podemos saber dónde se localizan las niñas y si se encuentran juntas o en varios grupos. Entonces hay que tener mucha duda en el proceso de verificación. Hay que poner todo en marcha para verificar 1 vez, 2 veces la información antes de divulgarlas. En ese sentido, ¿qué se puede esperar entonces de la mediación del gobierno de los Estados Unidos? Ya escuchábamos las palabras, por ejemplo, hace unos minutos de la primera dama de los Estados Unidos, Michelle Obama, lamentando este caso e instando que se haga todo lo necesario para que se logre su liberación en el menor tiempo posible. ¿Qué se puede esperar de la mediación, no solamente de Estados Unidos, sino también de la comunidad internacional para que esto se haga realidad, que regresen nuevamente a casa estas menores? Bueno, lo más importante ahora es pensar en las niñas, en el bienestar de las niñas y de las familias que se encuentran en una situación totalmente traumatizante para todas y todos. Hay que apoyar el gobierno y es lo que el equipo de la UNICEF en Abuja, en Nigeria, está haciendo, brindando apoyo técnico para que cuando puedan ser liberadas las niñas, podamos brindar el apoyo para que puedan, detrás de todo el sufrimiento que han vivido, que puedan retornar a su entorno familiar, en las familias, en las comunidades, sin vivir otro estigma, otra discriminación. Porque la experiencia de la UNICEF es que muchas veces, en tiempos de conflictos, cuando hay niños que son secuestrados y que viven experiencia que sea de explotación sexual o de trabajo infantil, cuando regresan a sus comunidades en el campo, viven otro tipo de forma de discriminación. Entonces hay que apoyar una experiencia técnica para que el gobierno nigeriano puedan apoyar a las niñas, pero también a las comunidades y a las familias para que no vivan otro tipo de sufrimiento
al momento de la liberación. Estamos listos para eso. Y ya para finalizar, entendemos que hay niñas que se han podido escapar de esta organización criminal. ¿Ustedes han podido obtener sus testimonios? Y también preguntarle por qué sigue sucediendo este tipo de crímenes en África. Entendemos que el grupo lo que quiere evitar también es que las niñas vayan a las escuelas y reciban educación. Lamentablemente, estos últimos acontecimientos no son los primeros, más bien son los últimos ataques sobre la educación en una lista muy larga de ataques. La UNICEF ha sido monitoreando la situación y condenando estos ataques en los últimos años, pero lo que vemos es muy preocupante. Hace 4 o 5 años los ataques obviamente ocurrían en edificios escolares de noche, la mayoría vacíos, sin niños y sin maestros adentro. Les ponían fuego y luego se escapaban. Pero lo que está pasando ahora es muy distinto. Ahora la meta son los maestros, son las niñas, los niños y los padres, con secuestros, con matanza. Es muy distinto y mucho más preocupante. Hay que tomar en cuenta que en Nigeria todavía siguen 10 millones de niños fuera de la escuela sin ser escolarizados, y eso es muy preocupante. Con el clima de terror que viven esta gente, es muy probable que hay más niños que no tengan la oportunidad de volver a la escuela. Muy bien, agradecemos a Laurent Duvillier, él es portavoz de la UNICEF para el Centro Oeste de África. Gracias por acompañarnos en esta emisión del informativo de NTN 24 para toda nuestra teleaudiencia en el continente americano. Gracias a ustedes.